Bienvenidos a losaficionados.com.mx. Comienza el juego con fútbol nostalgia. Un paso a la historia. Ponte a pensar, si eres joven, cuánto del fútbol del pasado, de esas grandes leyendas te han contado. O si has tenido que recurrir a videos de TikTok, Instagram o YouTube. Contra lo que se puede imaginar un aficionado al deporte, el primer evento deportivo transmitido en la televisión, por ejemplo, en México. ¿Y por qué México? No solo es un país que importa mucho de su contenido, sino es casa de un ingeniero que desarrolló la televisión a color. La primera transmisión deportiva, 22 de marzo de 1951, un partido de béisbol entre los Azules de Veracruz y los Diablos Rojos del México. Sí, béisbol. Y terminó con una victoria del equipo veracruzano. En lo que se refiere al fútbol, con el inicio de las transmisiones de televisión en 1959 en la región del Altiplano y posteriormente en el resto del territorio nacional a partir del 67. El fútbol se convierte en el deporte más popular de México y así fue ocurriendo durante mucho, mucho tiempo. El Mundial de Fútbol celebrado en Chile en 1962 se transmitía de forma diferida a medianoche. Aún así, tuvo cientos, miles de televidentes que seguían los juegos de las elecciones, entre ellas la mexicana. Hubiera estado muy orgulloso el señor González Camarena haber desarrollado un invento que popularizara y democratizara. Ojalá se hubiera hecho muy rico con su patente. Pero hablando de fútbol, justo es en ese mundial donde México obtuvo su primer triunfo en un mundial. Lo obtuvo frente a Checoslovaquia 3-1, quien posteriormente se convertiría Checoslovaquia en subcampeón mundial. México había perdido de forma dramática en los últimos minutos ante España y 3 minutos antes de terminar el partido, el cronista del partido, don Fernando Marcos, lamentaba no tener la suerte del espectador futuro de la transmisión y con el marcador empatado a 0 goles esperaba un buen resultado y advertía que si las noticias eran desfavorables no lo quería saber. Momentos después, Héctor Hernández, jugador mexicano, había fallado una oportunidad clarísima de gol y una jugada posterior llevó a Paco Gento a tirar un centro por la banda izquierda que Sepúlveda no pudo cortar y con un fuerte tiro raso, Joaquín Piero batió la portería del inolvidable y leyenda Antonio La Tota Carvajal, que se veía notablemente triste por la anotación. En México existe la palabra qué pinche suerte para hacer alusión a esa situación de mala fortuna. Ahora, si seguimos reviviendo el pasado, ¿te acuerdas de México 70? Es el primer evento deportivo, posiblemente a nivel global, transmitido a color. México, otra vez, país anfitrión de un gran evento. Ya había sido en 1968 anfitrión de los Juegos Olímpicos y en el 70, debido a una organización bastante fuerte por parte de la televisora, pues, predominante, la televisora mexicana, las transmisiones a color se hicieron para todo el mundo. El mundial ha sido considerado por mucha gente uno de los eventos, la fiesta de todos, que puede amalgamar una serie de factores muy positivos para el espectáculo. Aparte de la transmisión en vivo y a color, entre ellos la gran cantidad de equipos participantes, ahí vimos consagrarse a Pelé. Pero este viaje a la nostalgia
colaboración de nuestro compañero Jesús Lago Casas, nos lleva a pensar cómo serán las transmisiones del futuro. También nos hace reflexionar acerca de la división por la atención del público. Hoy está Twitch, que le han llamado la nueva televisión por el streaming. Está Netflix sacando documentales junto con Amazon Prime. Estamos viendo HBO, Paramount Plus, Disney Plus, estamos viendo Pluto TV y una serie de compañías que están sacando su propio contenido. Todos peleándose en exclusiva por esos contenidos. Una de las formas de rentabilizar el deporte profesional es justo los pagos por la audiencia. Y es ahí donde nos hace revivir ciertos momentos y pasajes de la historia. En el pasado, el tener una televisión era un gran logro para la familia. La televisión reunía a todos los integrantes, incluso hasta vecinos y conocidos, para ver un evento. Era un buen pretexto para convivir. Al atomizar o al dividir las audiencias en microsectores, el marketing ha ganado y los celulares han cobrado gran importancia en las transmisiones. Hoy, si tú quieres ver un evento, solo basta con pagar o esperar de alguna manera las transmisiones de televisión llevadas a canales como YouTube, Twitter, Facebook u otros. Ahí vemos Copa Libertadores y su acuerdo con Facebook. Ahí vemos YouTube haciendo convenios para que se transmitan los partidos. Vemos cómo la gente se está peleando por generar este futuro de las transmisiones y el futuro de los espectadores. Será un lujo, tal vez, un lujo bastante cómodo y agradable acudir a los estadios, porque serán pequeños, serán muy cómodos, conectados a internet. Lo que ocurrirá posiblemente es que muchas personas, las grandes masas, vayan a preferir tal vez un deporte que no sea el fútbol. Va a pasar de ser el deporte masivo a tal vez un deporte de minorías. Aunque mucha gente le gustará todavía. Es más, hay aficionados, hay seguidores que se vuelven bastante fieles al equipo gracias a la parte azucarada que han visto de los partidos, a lo que han oído hablar, a lo que a veces llegan a ver, porque tal vez no lo ven en vivo. Y no es por falta de dinero, es porque muchos de los eventos están encimados en horarios. Si tú, en el país en el que me encuentres, decides prender la televisión o el streaming multipantalla, resulta que casi todos los eventos son posteriores a las 5 p.m. Imagínate, muchos deportes de diversas competencias, la mayoría los fines de semana, cuando se supone que gran parte de la población tiene ese tiempo para invertirlo en el descanso. Se entretienen viendo deporte, pero poco se practica de deporte. Antes, en este viaje, el que la televisión llegara hizo que muchas personas quisieran ser como los deportistas por el gusto. Y luego se dieron los contratos millonarios. Entonces, querías ser un deportista para ganar muchísimo dinero. Ahí empezó todo, todo lo que estamos viendo hoy y veremos después. El futuro del deporte se construyó allá en 1951 y en las transmisiones del 59, del 67, 68
y 70. Te voy a recordar un dato, porque seguramente es muy importante. Para el deporte inglés, o sea, para Inglaterra en particular, las transmisiones empezaron en 1966. El fútbol generaba pasiones en el 66. ¿Te imaginas? Ellos que dijeron haber creado lo que le dicen fútbol o soccer, es en el 66 donde empiezan las transmisiones. Seguramente, ¿te acuerdas? 20 años después, Diego Armando Maradona les hace una jugada increíble, algo casi una réplica del barrilete cósmico, ese que lo consagró como el gol del siglo XX, justo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Allí es donde estamos viendo cómo las transmisiones del deporte y su historia, ese viaje a la nostalgia, empezando por el fútbol. ¿Qué va a ocurrir en otros deportes? Seguramente pasará lo mismo. Béisbol, básquetbol, fútbol americano, flag o incluso los deportes olímpicos posiblemente corran la misma suerte si es que bien nos va. Porque tal vez algunos ni siquiera se conocen y solo vivimos del posteo o de la nostalgia de que en algún momento nuestros padres, conocidos o hasta nosotros mismos practicaron ese deporte. La televisión y las transmisiones parte del futuro, del pasado y del presente del deporte. Suscríbete a losaficionados.com.mx en todas las redes sociales, búscanos en los podcasts y también estamos en Telegram, estamos en Reddit, estamos en Pinterest para enviarte salud, deporte y entretenimiento. Te envío un saludo.